Para el próximo lunes fue diferida la comparecencia de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a la Comisión de Fiscalización. Originalmente esto debía ocurrir ayer, pero la asamblea se trasladó a Guayaquil y por acá todo era una fiesta. Pero, celebraciones al margen, los procesos de enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana continúan llegando. Hace 2 días el Consejo de Administración Legislativa le dio paso al tercer juicio político contra Tuárez, mientras la Comisión de Fiscalización ya avanza en el análisis de ese proceso. Los días de la mayoría del Consejo de Participación están contados y uno de quienes lleva ese cronómetro en cuenta regresiva es Raúl Tello, asambleísta por el movimiento Unidos por Pastaza, integrante del Bloque de Acción Democrática Independiente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Usted, con otros interpelantes, fue el lunes a la Comisión de Fiscalización. Ahí se presentaron algunas pruebas que sustentan el juicio. ¿Cuáles llevó usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, un saludo estimado Lenin y también a todos los televidentes. El día lunes nos correspondió hacer la presentación de los argumentos y las pruebas de cargo relacionadas con el juicio político que planteamos junto con Yanine Cruz en contra de los 4 consejeros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aprobaron en la sesión número 04 del 10 de julio del presente año una resolución para la conformación de una comisión que revise los nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional. Esa resolución es a todas luces inconstitucional y absolutamente ilegal. Ahora, José Tuárez señala que ustedes se equivocan y que se equivocan del medio a la mitad, que no tienen potestad para enjuiciarlo políticamente y que si lo quieren sacar de su cargo, lo que deberían hacer es seguir lo que señala el 105 de la Constitución, y esto es recoger el 10% de las firmas del padrón electoral e iniciar un proceso de revocatoria del mandato. ¿Tiene o no tiene razón el presidente de este organismo? Mire, quien se equivoca de la mitad, y no solamente de la mitad, yo creo que desde el inicio para adelante, porque obviamente todas las ilegalidades cometidas particularmente por José Tuárez vienen inclusive desde antes de que él sea consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Las irregularidades de él le acompañan desde que intentó ser candidato, que fue descalificado y posteriormente nuevamente calificado, con documentos falsos y con declaraciones falsas. El 131 de la Constitución es absolutamente claro, y la Asamblea Nacional no puede bajo ningún punto de vista renunciar aceptando este tipo de criterios de José Tuárez, de que nosotros no tenemos la posibilidad de fiscalizar y de realizar control político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ese fue un argumento absolutamente equivocado que tuvo José Tuárez, inclusive en la Comisión de Participación Ciudadana, a donde él fue citado. Ahora, asambleísta, no sería la primera ni la última vez que nuestra Constitución diga 2 cosas que se contradicen. ¿Quién dirime esto? Porque lo que señala Tuárez está escrito. Sí, lo que ocurre es que existen los 2 caminos para que pueda ser destituido alguien de elección popular. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros pueden ser destituidos por la vía del juicio político, que es una cuestión totalmente diferente, la responsabilidad política con las responsabilidades que tendría alguien por incumplimiento de sus promesas, de sus compromisos asumidos en la campaña electoral. Para ser candidato se presenta una escritura pública en donde que está el plan de trabajo. El incumplimiento del plan de trabajo puede llevar a una revocatoria del mandato a través de lo que está establecido, es decir, recolectar las firmas y posteriormente ir a un proceso de carácter electoral en donde que el pueblo decida. Pero el control político es absolutamente diferente. El juicio político tiene una característica que no tiene relación
ni con el ámbito administrativo, ni con el ámbito penal, no tiene relación tampoco con el ámbito de incumplimiento de un plan de trabajo. Eso está claro, asambleísta. Ahora, lo que no está claro es esto que ha señalado José Tuárez, y no se sabe si es anuncio o amenaza. Él ha dicho que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que presentará o que solicitará medidas cautelares porque se estaría violentando una decisión popular como lo fue su elección. Su comentario. Mire, él tiene derecho a acudir a los organismos que crea conveniente. Es más, ya lo ha hecho, ya acudió donde una jueza en la finalidad de presentar una acción de carácter constitucional. Él y todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho de acudir a cualquier instancia para hacer valer sus derechos, pero obviamente eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a dar la razón, como no le dio la razón la jueza en donde que acudió él a interponer una acción de carácter constitucional. Él puede y tiene absolutamente derecho de ejercer los niveles de defensa que él considere convenientes. Es más, la Asamblea Nacional le ha dado esa posibilidad. La misma Comisión de Participación Ciudadana le brindó el espacio para que él presente ante los ecuatorianos las pruebas que demuestren de que él es un perseguido político, como lo ha manifestado. No lo hizo, lo único que fue es a entregarnos bendiciones. Ahora, y tal como están las cosas, asambleísta, tal como están las cosas, parecería que el Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría de este Consejo, no tiene cura, o bueno, en realidad sí tiene cura, pero la intención de ustedes es descabezarlo antes de la vacancia legislativa, y eso significa antes del 11 de agosto. Bueno, en esto yo considero de que hay que ser absolutamente honestos y transparentes. Sí, se ha buscado celeridad en este proceso. ¿Por qué? Porque se trata nada más ni nada menos que los consejeros de un organismo tan importante que tiene representación de la ciudadanía y que está relacionado con la función de transparencia. No puede ser que un organismo de la función de transparencia, sus consejeros de mayoría y particularmente su presidente, no sea nada transparente. No podemos permitir de que un organismo tan importante de representación de los ciudadanos, de control social, de participación ciudadana, tenga al frente a alguien que inclusive en determinado momento podría llegar a ser presidente de la función de transparencia, cuando en su vida podemos ver de que no ha sido nada transparente. Asambleísta, tanto es así. La celeridad responde a los consensos. ¿Usted considera que habrá la misma celeridad, es decir, los mismos consensos que existieron para iniciar el juicio político a los integrantes de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para el enjuiciamiento político que usted ha planteado en contra del ministro de las Finanzas, Richard Martínez? Debería de existir la misma celeridad. Y es más, esa ha sido una demanda de este legislador a quienes han estado al frente de la Asamblea Nacional, inclusive en el periodo que se inició, porque no es justo que los juicios políticos lleguen a la Comisión de Fiscalización después de 11 meses, de un año de haber presentado las solicitudes. No es justo de que se dé un tratamiento con miramientos de carácter político. ¿Por qué lo quieren enjuiciar a Richard Martínez? ¿Por qué plantea ese enjuiciamiento, asambleísta? Un tratamiento con celeridad. Mire, en el tema de Richard Martínez, yo creo que los jubilados y jubiladas han sido pacientes al esperar de que se cumpla lo que está determinado la ley para ellos, que es el pago de su jubilación, el pago de su bonificación. Tenemos maestros que no reciben ese pago 2008, 2009, 2010. La Asamblea Nacional aprobó una ley interpretativa a la LOEIT en donde se determinó de que el ministro tiene 90 días para elaborar el cronograma de pagos. Esos 90 días fenecieron el 16 de abril. Sin embargo, llegamos a julio, ya a las puertas de agosto, y hasta el día de hoy el ministro no ha presentado ese cronograma de pagos. Y por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto en donde que hicimos constar 350 millones de dólares
para el pago a los jubilados y jubiladas de este país, pero el ministro quiere pagar 110 millones en efectivo y 240 millones en bonos. En la Asamblea Nacional no aprobamos el presupuesto en bonos, aprobamos el presupuesto en dólares, y por tanto él en estos momentos en la ejecución presupuestaria debería de tener no los 35 millones de dólares que tiene, por lo menos debería de tener alrededor de 175, 200 millones de dólares que ya debió de haber cancelado a los jubilados y jubiladas de este país. Ahora, usted dice debería haber la misma celeridad que para Richard Martínez que con el Consejo de Participación Ciudadana, pero usted debe recordar lo que pasó con el juicio político contra María Fernanda Espinosa. Se dijo allí que el acuerdo partidista en la Asamblea Nacional no correspondía a temas de fiscalización. ¿Cree usted, sinceramente, asambleísta, que Alianza País, que creo, se van a ir en contra de Richard Martínez? ¿O será que ahora sí el pacto se va como para el Cairo? Ellos tendrán que responder al país y a los jubilados y jubiladas que en estos momentos llevan nuevamente 3 días en huelga de hambre. Ellos tendrán que responderle al país si sucede algo con la salud, con la vida de esos jubilados y jubiladas. Nosotros hemos firmado un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, no un acuerdo de impunidad. Y en ese marco, la Asamblea Nacional tiene que cumplir, sin miramientos de carácter político o de banderías políticas, tiene que mirar y poder procesar de manera adecuada la demanda de la ciudadanía. Tiene que procesar y llevar adelante los juicios políticos, mirando fundamentalmente los incumplimientos en donde que pueden haber caído determinado funcionario o funcionaria. Raúl Tello, asambleísta independiente del movimiento Unidos por Pastaza. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.